Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Murcia Suárez, estudiante de la materia electromagnetismo, de la tarea 3, inducción electromagnética. Aquí está mi documento. Y bueno, voy a explicar el ejercicio número 5, en donde vamos a utilizar el simulador de la Universidad de Colorado, en donde el primer punto nos indica que conecte las terminales a la bobina individual, introduzca el imán dentro de la bobina y recuerde indicar los registros observados y proponer explicaciones razonables. Entonces observamos que si dejamos el imán dentro de la bobina no nos va a generar ningún tipo de voltaje, pero al momento de generar movimiento del imán dentro de la bobina nos va a generar cierta cantidad de voltaje. Esto es por el campo magnético que genera al ingresar el imán, y esto produce a su vez una voltaje o corriente eléctrica. Si vemos, esto funciona de manera horizontal. Si lo hacemos por fuera, no va a tener el mismo efecto de producir el voltaje necesario, porque la bobina ayuda a crear a que el campo magnético genere esa corriente, y la única forma que lo va a generar es haciéndolo aquí adentro. Tampoco vamos a obtener gran resultado moviéndolo de arriba hacia abajo, sino solamente ingresando y sacando el imán dentro de la bobina. En el segundo punto tenemos que conecte las terminales a la pareja de bobinas que tienen diferente número de espiras, y introducimos el imán dentro de las bobinas y explicamos qué observamos. Entonces decimos que tenemos una bobina de menos espiras y la vamos a ingresar. Si observamos el voltímetro, nos va a indicar que va a generar menos energía. Igualmente ahí lo observamos en la bombilla. Si la pasamos por la espira a la bobina de menos espiras, nos va a generar menos voltaje, contrario a la de más espiras, nos va a generar una gran cantidad de voltaje. Esto se debe a su cantidad de espiras. Las espiras son fundamentales, pues, para que genere un campo magnético mucho más fuerte y así el voltaje sea mucho mayor. En el tercer punto nos indica que repitamos la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán. Entonces, si observamos que en la polaridad norte, cuando ingresamos el imán, el voltímetro nos va a indicar que es un voltaje negativo, pero entonces si invertimos la polaridad del imán e ingresamos la parte sur del imán, nos va a arrojar un voltaje positivo. Y por último, tenemos que repita la experiencia anterior activando las líneas de campo y recuerde indicar los registros observados. Entonces aquí tenemos las líneas de campo. Y si observamos que las líneas de campo, el campo magnético que genera el imán es mucho más fuerte al generar voltaje cuando estas líneas de campo están más cerca al imán, y esto es lo que genera un voltaje mucho más fuerte. Ya si lo hacemos desde más lejos, ahí vemos que hay unas líneas de campo que alcanzan a generar un poco de voltaje, pero para que sea más efectivo tiene que estar mucho más cerca al imán de la bobina. Todo esto debe a la ley de Faraday, teniendo en cuenta que aquí nos muestra que es una corriente eléctrica genera un campo magnético en el espacio alrededor de ella. Por ende, el flujo magnético es observado en este punto por las líneas de campo, las cuales mediante la aproximación del imán a la bobina genera un voltaje y a su vez crea un campo electromagnético a su alrededor. Conforme estas líneas estén más cerca del imán, estas crean un campo magnético más fuerte en la bobina. Muchas gracias por su atención.